¿Qué tal, amigos? En el programa de hoy tenemos un invitado que tiene muchas historias para contarnos, pero también muchas cosas para cantarnos. Así que va a estar bueno. Entonces, vámonos con el programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta tercera emisión de su programa Bajo el Jarano. Gracias por hacernos el favor de su compañía cada semana. Soy su anfitrión, Eduardo Garzón, y hoy tenemos una persona como invitado que la verdad es que yo le tengo mucha admiración porque es un hombre muy entregado en todo lo que hace. Se mete de lleno y, bueno, hace las cosas bien. De hecho, él, además de ser charro y que también hace arte marcial, él es músico. Y es músico de profesión, es un gran músico. Estamos aquí escuchando un poquito de su trabajo. Y me voy a ir a visitarlo de forma virtual porque seguimos en época de distanciamiento social y tenemos que cuidarnos todavía. Así que solamente a través de una videoconferencia voy a ir a visitar al maestro Fernando Álvarez Grayev. Les pedimos, como cada semana, pues una disculpa en caso de que la calidad de video o de audio no sea la que ustedes se merecen, pero bueno, todavía las velocidades de red no son suficientes para estar transmitiendo en alta definición a través de una videollamada. Ya lo iremos mejorando y cuando tengamos oportunidad iremos en persona a visitar a todos nuestros invitados. Por el momento me voy a ir a visitar al maestro Fernando Álvarez Grayev allá en su estudio. Maestro Fernando, ¿cómo está? Ya llegué por acá para verlo. Ya estamos aquí los dos. ¿Cómo le va, maestro? Muy bien, Eduardo. Muy contento de recibirte aquí en tu casa y muy entusiasmado con el programa que estás realizando. Muchísimas gracias, maestro. De hecho, pues bueno, lo primero obviamente es agradecerle por recibirnos, aunque sea virtualmente, aquí en su casa, por dedicarnos el tiempo para preparar este programa y también pues para platicar con usted. Entonces, bueno, sin tener mayor tardanza, lo primero que quisiera yo preguntarle, maestro, es, usted ha sido charro desde, me contaba el otro día, desde por ahí de los 80s, ¿verdad? Al inicio, en 1980 precisamente, comencé participando con los charros de Camino Real de Cholula. Buen recuerdo, muy buenos amigos, ya tengo mucho de eso. Unos añitos después, con otros amigos jóvenes charros, formamos una asociación que se llamó Charros del Valle del Atoyac, que es uno de los dos ríos que trazan Puebla. Claro. Y estuvimos un tiempo ahí participando, haciendo los pininos todos nosotros. Después me pude integrar en el 82, finales del 82 o principios del 83, a Asociación de Charros de Puebla, donde tengo 40 años, bueno, los años desde los referidos hasta la fecha de hoy, y he tenido mucho gusto en tener por amigos a charros muy destacados, ahora sí, de nivel competitivo, de trayectorias importantes y de abolengo. Incluso algunos que destacaron en congresos nacionales y que obtuvieron premios de primer lugar, algunos de ellos. Y ese fue el inicio de una trayectoria muy larga en la charrería con Charros de Puebla, Toda una vida. donde hice también una línea de locución en la charrería que me la tomé muy en serio muchos años, un sinnúmero de charreadas, aclarando que no lo hice por oficio, jamás cobré un centavo, lo hice por involucrar al público, porque entendieran una charreada, porque la pasaran mejor y por colaborar con mi asociación y con la Federación de Charros. Qué bonito. Pues toda una vida, maestro, ¿verdad? En estos ambientes de la charrería. De hecho, alguna vez platicando me contaba que prácticamente lo trae pues como en la sangre, ¿verdad? Lo tiene por ahí guardado pues yo creo que nació con algún cariño por los caballos. Algo debe de ser que sí, porque fíjate que yo desde niño me sentí atraído con un
magnetismo tremendo hacia lo tradicional, hacia el traje de charro, hacia el sombrero, hacia la música mexicana y hacia el caballo. El caballo a la mexicana es como me gusta. Yo escuchaba los cascos de un caballo pasar en un empedrado y ese ruido me seducía por absoluto, por completo. Sentía una reacción tan grande que me hacía vibrar por dentro el corazón. Y te sé decir que el primer dinero que tuve en mi juventud, lo primero que gané, fue para comprar un caballo. Ándele, por ahí en el lienzo charro de Tamariz hay una frase que habla de el dinero gastado en caballos es a los ojos de Dios como la limosna hecha. Es una frase de Mahoma, que bueno, sabemos que la cultura de Medio Oriente tiene una gran tradición con el caballo. Pero bueno, vámonos también. Ya que mencionas el Medio Oriente, te sé decir que soy de familia libanesa, mi apellido Grayev te lo dice, y resulta que alguna vez, ya siendo adulto, conversando con mi abuela, ella fue conquistada por un muchacho a caballo allá en las playas de Zaida, en Líbano, cerca de Beirut, en la población de Ermaile, de donde vino. Ahí un muchacho la perseguía todos los días, la conquistó, se casaron y se vinieron a México. Era mi abuelo, Graye. Y entonces él era muy de caballo, montaba a caballo todo el día y creo que también de ahí me viene la afición. Ya ve, lo tiene también en la sangre. Y otra de las cuestiones que usted, yo sé que usted tiene, y de hecho este escenario en el que estamos ahorita, pues no es un escenario, es su estudio, ¿verdad? Porque usted es músico de profesión. Así es, Lalo, estamos en el estudio de la casa donde practico mis instrumentos, donde grabo, hago grabación profesional, y aquí está un saxofón, aquí está una trompeta, aquí está un violín, enfrente está un corno, un violonchelo, una mandolina, dos guitarras y muchos instrumentos más. Soy multiinstrumentista, la música me ha ocupado desde mi más temprana infancia y he tenido tiempo para aprender a tocar los instrumentos. En algún momento alcancé la meta de ser concertista en violín y toco la trompeta también mucho, otros más. Me hice arreglista y con los años también estudié dirección de orquesta sinfónica y pude tener el privilegio y la emoción de dirigir obras de los grandes maestros ante Sinfónica Profesional, y eso es uno de mis grandes recuerdos y orgullos y gustos, ¿no? Qué bonito. Maestro, le voy a pedir un momentito porque me voy a ir a nuestro estudio. Y bueno, en esta ocasión les quiero platicar acerca de los amigos de Shield Securitas. Ellos desarrollan soluciones estratégicas para inteligencia, combate al crimen, para capacitación policial. Si necesita usted quien le equipe desde una fornitura, una patrulla, un centro de videovigilancia o incluso un 911 completo, los amigos de Shield Securitas le van a poder ayudar. Así que pues búsquelos, ahí está la página de internet, seguramente van a encontrar algo interesante para usted, ya sea a nivel de cuerpos policiales oficiales o para guardias de seguridad. Una de las razones por las que quise invitarlo a este programa es porque en alguna de las múltiples pláticas que hemos tenido a lo largo del tiempo, pues nos platica usted, obviamente, ya que nos dijo, de hecho, que el primer dinero que tuvo usted fue un dinero para comprarse un caballo. Bueno, el primer dinero que ganó fue para comprarse un caballo. La pregunta que le quiero hacer es, ¿cuántos caballos ha tenido usted a lo largo de su vida, maestro? A lo largo de estos 40 y tantos años. Yo creo que deben ser unos 20, alrededor de 20 caballos, los que pasaron por mis manos. Híjole, es alguna cantidad, ¿verdad? Ahora, seguramente sí, cada uno ha sido o ha tenido algún elemento de historia, ¿verdad? Por supuesto, una cuestión de una frase que me aprendí por ahí, hay gente que decía, yo no me caso con un caballo, yo si me lo compran lo vendo. No es mi caso, yo cada caballo que tuve
Soy un pésimo vendedor de caballos, los he tenido todo el tiempo que he podido, a cada uno de ellos. El primer caballo sí lo compré y al poco tiempo lo intercambié porque tenía una enfermedad en la piel. De alguna manera convenía. Bueno, también fue inspiración de una canción que fue parte de una obra de teatro charra que existe por ahí. Yo le compuse los temas musicales a la obra y uno de los temas era inspirado en ese primer caballo tordillo. Y si gustas, te comparto un poquito de esa primera canción. Por favor, maestro. Aprovechando que aquí está la guitarra. Mire, no venía preparado, ¿verdad? Casualmente. Ay, la, 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 ay, la, 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 la. En mi caballo tordillo vengo a darte serenata y a decirte con mi canto que eres tú, mi prenda amada. Abre tu ventana, porque quiero ver tu cara. Y le cortamos porque es una probadita. Muy bien, muy bien. Sí, en un momentito más vamos a platicar con nuestros amigos de los porqués. Platíquenos, bueno, después de este caballo tordillo, vinieron algunos otros. Cuéntenos más de sus caballos, maestro. Después me acuerdo de un caballo rosillo, un rosillo flor de durazno, era un potro. No estaba de rienda y pues yo era principiante, entonces se cumplía el dicho aquel de muchacho que monta un potro es un loco encima de otro. Ándele, y entonces... Trataba yo de arrendarlo, no me dio tiempo, tuvo un cólico, murió. Uy, qué tristeza. De mis primeras experiencias, pero la necesidad era mucha y la necesidad de tener caballos era más. Me hice de un caballito colorado que para mí fue, bueno, está en mi corazón desde entonces, le puse por nombre el Mil Amores, porque a mi papá le gustaba mucho la canción del Mil Amores y me la puso como reto para pagarme mi primer violín cuando era un niño, todavía un adolescente, y me dijo, él tenía un negocio de artesanías, se vendían guitarras de paracho y demás, llegó un violín por ahí, yo se lo pedí y me dijo, no señor, es mercancía, pero si lo quieres, toca el Mil Amores. No sé cómo le hice y no sé cómo sonó, pero me entregó el violín. Y ahí empezó mi trayectoria con el violín. Entonces al caballo le puse el Mil Amores. Era un caballo chiquillo, de tamaño, colorado, muy redondito, muy bien hecho, muy cariñoso, muy bien, de muy buena actitud del animal. Y me ayudó a aprender, me ayudó a ser un buen principiante con él. En esos tiempos conocí a dos integrantes de los charros de Camino Real de Cholula, que me invitaron a participar con ellos y ahí empecé a intentar los piarles, las manganas y demás, las colas y todo, con mi querido Mil Amores. Mire, estamos viendo una foto de otro caballito. Este no es el Mil Amores, porque este no es un caballo alazán, el que aparece usted en medio de una milpa, o sea, de hecho no está de charro en este momento, pero bueno, es una cabalgata. Es un caballo muy hermoso que tuve de los 90, de mediados de los 90 a los primeros 2000, y es un caballo de cuarto de milla, Skip Rush, de la línea de los skippers. Para mí era el gringo, un caballo entero, de muy buena actitud. Con él mis hijos eran pequeñitos y con ese caballón aprendieron a montar. Un feliz recuerdo del caballo. Tiene su canción porque cuando mi caballo murió, yo estuve muy triste. Entré en depresión de plano porque estaba demasiado triste, porque quería demasiado el caballo y se me murió. Una hermana mía me dijo, qué bárbaro, yo quiero saber si cuando yo me muera vas a llorar tanto. Le dije, oye, tranquila, a ti te veo cada mes, a mi caballo lo veo todos los días. Se ofendió mucho, pero bueno, quedó como anécdota y fue un poco broma, pero el caballo lo sufrí mucho. Hice una canción muy sentida, un guapango, que se llama Un trozo del alma, porque en algún momento dice,
Ay, me falta un trozo del alma porque murió mi caballo. Era mi amigo más noble, mi compañero de suerte. Probadita de la canción, un trozo del alma. Y este título de canción, apréndenselo porque ahorita lo vamos a mencionar en otra alusión. Perfecto. Me voy a ir un momentito a nuestro estudio. Y bueno, también quiero platicarles acerca de los amigos de Meliorem Capacitación Policial. Hoy nuestros dos patrocinadores son acerca de policía y seguridad, pero bueno, también los amigos de Meliorem, ellos hacen capacitación específicamente para policía y para cuerpos de seguridad, o incluso si tiene usted en su empresa o en su organización, grupo social, la necesidad de alguna capacitación, por ejemplo, en defensa personal, ellos le pueden ayudar. Tienen un curso, un taller que se da en unas cuantas horas sobre defensa personal para mujeres y les ha ido muy bien, han tenido muy buenos resultados. Así que, pues aquí están los datos, el correo electrónico, el número de teléfono, Meliorem Capacitación Policial. Justamente, maestro, este trozo del alma del que nos iba a platicar, platíquenos, cuéntenos, ¿qué pasa con ese trozo del alma? Resulta que tengo una recopilación de mis canciones. Escogí algunas precisamente para editar un disco. Canciones que ha escrito usted. Sí, soy compositor y arreglista también, y tengo el gusto de grabarlas aquí en mi estudio, hacer mariachis orquestales y otras dotaciones orquestales también, de diferentes géneros, tocando yo todos los instrumentos, valiéndome de la tecnología para ir acumulando pistas de grabación. Entonces, estoy incluyendo canciones sobre mis caballos en un disco, y el disco se titula precisamente Un trozo del alma. Estamos Ahí viendo van que canciones de otros caballos y también canciones de amor muy a lo ranchero y otros temas. acabamos de ver una foto de usted muy de estudio. Se me hace que esa es la portada, ¿verdad? Bueno, o va a estar por ahí en la portada. Yo creo que esta foto que tenemos a la vista por acá es la portada del propio disco. Pues sí, porque se ve usted muy charro, muy adecuado, muy como debe de ser, maestro. Bueno, con los pormenores de una foto de estudio, claro. Claro, pues No es tan natural. también los fotógrafos saben hacer su chamba, ¿no? Sí, sí, nos favorecen. Muy bien, entonces, maestro, platíquenos, está usted haciendo ya la compilación del disco con canciones de sus caballos, ¿verdad? De los suyos. Ya está producido el 75% del disco. Les recuerdo que existe un disco anterior que es de poesía charra. Muchos de nuestros amigos en el ambiente charreril lo tienen en todo el país, pero sigue disponible, los que deseen adquirirlo. Este es un disco muy hermoso de poesía charra. Incluye las clásicas como La Becerrita Cara Blanca, A mi nieto, El Don, El soliloquio de un toro viejo, y Que no se acabe esa raza, a más de una que yo hice por mis hijos que se llama Mis dos mejores amigos. Pues, maestro, déjeme preguntarle entonces acerca bueno, regresando al tema de sus caballos. ¿Tiene usted entonces 12, 13, más o menos 14 corridos acerca de caballos? Y cada uno de estos tiene su historia. Ya nos contó un poquito del trozo del alma. Tenía por ahí una yegua alazana, creo también, que si no me equivoco le gustaba mucho. Esta yegua la tuve 11 años, también una bestia cuarto de milla de muy alto linaje. Y bueno, hubo un cariño especial para ese animal y de ella para mí. Cuando yo llegaba a las caballerizas del Lienzo Charro de Puebla, sin hablar, sin que oyera mi voz, yo creo que oía mis pasos y relinchaba y se inquietaba, hasta que daba yo la vuelta al pasillo y llegaba a su caballeriza y ya me la ensillaban y demás.
disfruté mucho esa yegua. Finalmente tiene su canción, como casi todos. ¿Quieres oírla o no? Bueno, pues un pedacito, maestro, para ver si que nuestros amigos que nos escuchan se vayan enamorando. Con esta yegua alazana llegaré hasta tu ventana a cantarte una canción. Y si salen tus hermanos, nos iremos a las manos. ¿Qué más da cuando ya no? Quiero tenerte aquí entre mis brazos. Quiero decirte cositas de amor, etcétera. Por ahí va la canción. Oiga, qué chulada. La verdad es que es una delicia el platicar, el tener la oportunidad siempre de platicar con distintas personas, mucho sobre lo que hacen, lo que cuentan, las historias que tienen. Y si más allá de esto se puede plasmar en algo tan hermoso como una canción, pues bueno, es una belleza. Maestro, nos platicaba usted de el disco. Me encantaría que si hay la oportunidad en algún momento nos vuelva usted a acompañar en este programa para pues platicar con nuestros amigos acerca del disco, independientemente del de poesía que ya nos mostró. Yo creo que voy a dejar aquí en la descripción del video su número de teléfono, correo electrónico, para que la gente que quiera ya sea adquirir el disco, cualquiera de los dos, o incluso que gente que tenga pues este sueñito del querer pues cantar alguna canciones rancheras o canciones de cualquier otro tipo, usted como arreglista se lo podría hacer, ¿verdad? Estamos en lo claro, correcto. Hago trabajo de producción. No importa si eres profesional o no, se logra una calidad 100% profesional en el arreglo y en la grabación. Puedo producir discos completos, no solo del género ranchero y mariachi. Muy bien, cualquier género. Tengo una trayectoria muy amplia en la música. Tuve orquestas que yo manejé y que tuvieron todo un repertorio escrito de mi puño y letra. Y podemos hacer ese trabajo. Mariachis que quieren arreglos especiales, les mando las partituras, etcétera. Todo ese trabajo de producción, con mucho gusto. Ese es mi trabajo, es mi profesión. Maestro, ¿será posible que escuchemos alguna de las canciones que van a estar en el disco como adelanto, como primicia? ¿Se podrá? Con mucho gusto, y sobre todo hay historias completas de mis caballos en las canciones. Y tuve un caballo de los primeros que tuve, pero sí me duró 11 años, con el que más entré a charreadas, con el que fui a cabalgatas, a serenatas, a nadar en una laguna, a todas las experiencias que un joven, cuando lo fui, pretende tener con un caballo, las tuve con aquel. Era un colorado, caballo grandote, colorado, que se llamaba El Chicote, así le puse. Y esta es su canción, mi querido Lalo. Escúchala. Un caballo para mi yegua retinta, se me hace que con tu baño me ha de dar muy buena cría. Tu cuaco es ancho y prestado, mi yegua muy ligerita, para la máquina he guardado pesos y esa silla. Maestro, ¿no que el corrido era sobre un caballo colorado? Aquí habla de una yegua retinta y un caballo gallo. Paciencia, ya lo vas a oír. Las semanas y los meses se van volando, se van volando. Pasaron 4 estaciones, otro poquito y se cumple un año. A las jacarandas que me dividen los 3 potreros, parió la yegua retinta, un coloradito que es de lo bueno, de formas muy dibujado, de patas bien aprobado, con la mirada de lince y las orejas de venado. Ay, 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 chulada de maíz prieto, anca partida, lomo cuate, canilla fina y un caminadito de no me preguntes en qué trabajo.
ya entendí, nació el Colorado. Ah, Con pues las ahí lluvias tienes. del verano se fue criando en el potrero junto con todo el ganado. Creció muy fuerte y ligero. Hay que buscarle un pesebre al caballo colorado. Ya para los 3 años lo quiero ver ensillado. Dándole sus potreones fue respetando la falsa rienda. Compré en Amozoc su freno, lo traje junto con mis espuelas. Y ahí me lo fui campeando por esos lindos valles de Puebla. Lo fui arrimando al ganado y para la charreada es cosa buena. Lo mismo coleando un toro que manganeando la ciegua. Y este es mi orgullo, señores, charrear en mi Colorado. Y de regreso, maestro, qué hermosura. Gracias de veras por compartirnos un poquito de lo que ha habido en su corazón a través de estas canciones. El mariachi, todo es usted, ¿verdad? Quiero hacer esta aclaración. Este mariachi que escuchamos, todo fue usted, claro, en distintas pistas, pero completo, ¿verdad? Sí, precisamente yo grabo guitarrón, vihuela, guitarra. El violín lo grabo 6 veces normalmente o hasta 9. Es decir, 3 violines primeros, 3 segundos, 3 terceros para que haga mis armonías. Grabo 2 o 3 trompetas, un corno y después hago las mezclas con mi voz. Qué hermosura, qué hermosura. Pues, maestro, agradecerle de corazón el hecho de que nos haya recibido aquí en su estudio, el hecho de abrirnos, aunque sea de forma virtual, las puertas de su casa y el abrirnos también las puertas de su corazón a través de estas historias. Muchísimas gracias, maestro. Claro que así es, Lalo, y será un honor que me vuelvas a incluir en tu programación. Y tengo muchas historias porque cuando me incluí en la charrería, hice amistad con los charros más viejos que había en la Asociación de Charros de Puebla. Y con ellos aprendí muchas historias que de no cabalgar largo con ellos platicando, se hubieran olvidado, y yo las tengo y las quisiera compartir. Eso se lo agradeceríamos mucho y seguramente lo disfrutaríamos mucho todos. Maestro, le dejo libre el estudio, yo me voy de regreso a nuestro estudio para pues terminar el programa. En realidad es una pena por lo rápido que se pasa, pero pues bueno, muchísimas gracias, maestro, hasta luego. Es un gusto, Lalo. Y pues bueno, qué rápido se nos pasó el tiempo en esta plática con el maestro Fernando, ¿verdad? Se han quedado muchas cosas en el tintero, seguramente después tendremos de nuevo la oportunidad. Por el momento, pues lo único que nos queda es agradecerles su compañía y recordarles que su programa Bajo el Jarano se sube los jueves a las 10:30 de la noche en su canal Bajo el Jarano de YouTube y que también nos pueden encontrar en Facebook igual como Bajo el Jarano. Y muchas gracias por habernos acompañado. Soy su anfitrión, Eduardo Garzón, y estaré con ustedes cada semana, si nos hacen el favor de su compañía, en su programa en el que platicamos de las historias que han ocurrido cuando estamos bajo un jarano. Hasta luego.